tenemos que tener mucho cuidado para que no juguemos con el pecado creyéndonos que es un bien cuando en realidad es un mal. Y el pecado comienza por el sugerir, hacer aflorar en la conciencia lo pecaminoso, pero bajo cara de bien, cuando en realidad es un mal. Y entonces Eva replicó a la serpiente: no nos ha mandado Dios, sino no comamos del árbol que está en medio del jardín. De ese es del que nos ha dicho Dios que no comamos, pero de todos los demás sí que podemos comer. La serpiente había conseguido lo que quería Satanás, entrar en terreno, en el campo de la discusión. Al sugerir, le sigue luego el pensar, el reflexionar, el rumiar, el meditar. Y el demonio, que es muy astuto, a la hora de buscar razones en contra de esa verdad, de esa ley moral que Dios nos impone, te empieza a dar razones para que tú claudiques, para que tú abandones eso que quiere Dios que tú cumplas. Por eso esos axiomas tan falsos, es que Dios es un buenazo, es que Dios lo perdona todo. Algunos que llegan a decir incluso en contra del magisterio de la Iglesia como si el infierno estuviese vacío. Eso va en contra de lo que afirma la doctrina de la Iglesia. El demonio existe y el infierno también. ¿Y saben cuántas veces dice Cristo que existe el infierno en el Evangelio? Unas 16 veces. ¿Y saben en cambio cuántas veces dice Cristo que Él está presente realmente en el sacramento de la Eucaristía? 3. Y uno se pregunta, ¿y por qué Cristo habrá querido insistir tantas veces en la existencia del infierno? Y claramente se ve cómo nos conoce psicológicamente y que necesitamos no el temor servil, sino el temor filial que nos lleva a arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno con nosotros y que en cambio Él siempre nos está intentando recuperar, reconciliarse con nosotros y que nosotros nos alejamos progresivamente de Él. Por eso, al sugerirle sigue el pensar, y vio la mujer que el árbol era bueno, agradable a la vista. Al pensar le sigue la inclinación. Después que vio Eva que aquel árbol era bueno, el fruto era bueno, eso se llama la inclinación afectiva. Tenía una inclinación a la agradabilidad de aquella cosa, que sabía que era pecaminosa porque se oponía a la ley de Dios, era transgredir la ley que Dios les había puesto, pero experimentaba la agradabilidad de aquello. Esa es la inclinación afectiva. Y a la inclinación afectiva le sigue la inclinación pulsativa, que es, no solamente era agradable a la vista, sino que vio que era bueno para comer. Un ejemplo para que lo entiendan. Si yo acabo de comer ahora y me ponen comida delante, no tengo apetito. Pero si dentro de 4 horas me vuelven a poner comida, tengo apetito. Yo tengo por un lado la inclinación al comer, pero además tengo en acto también la inclinación pulsativa, la inclinación aquí y ahora a comer, si me lo presentan dentro de 4 horas. Son 2 momentos, pues eso también se da en Adán y Eva. A la inclinación afectiva le siguió la inclinación pulsativa, es decir, esa inclinación a agradabilidad a hacerlo. A la inclinación le sigue, esto es de un gran santo que compuso un catecismo, San Pedro Canicio, y de él recogemos estas ideas fundamentales sobre el pecado original. A la inclinación le sigue el consentimiento. Una vez que yo lo he premeditado, es el pecado ya interno. Ya he consentido dentro de mí, aunque no lo he ejecutado todavía, pero ya es el mal interior. Es como si yo planifico envenenar, matar a alguien, o planifico engañar a mi mujer o a mi cónyuge, y aunque yo todavía no lo haya hecho, porque no me he ido al motel, lo que sea, pero de hecho yo ya he pecado, porque ya he consentido dentro de mí y ya he planificado el ir a cometer ese acto. A la inclinación le sigue el consentimiento. Es muy importante que cuando se nos presente una tentación, la detengamos en el primer instante, que es el del sugerir. Y San Agustín dice que el que huye triunfa 2 veces. No hay que ponerse a discutir, no hay que ponerse a conversar. O yo le llamo, no hay que tener vocación de trapecista, a ver hasta dónde
Si puedo llegar en el pecado, no puedo llegar porque es una cuesta abajo, es una cuesta abajo. Y tienes que alejarte a tiempo de esos tentáculos, de ese pulpo, que lo que intenta es seducirte para atraerte a él. Al consentimiento, una vez que ya lo he decidido dentro de mí, lo único que le sigue es la obra, es decir, la ejecución de lo premeditado. Y tomó Eva del árbol y comió del fruto prohibido y dio a comer a Adán, que también comió, y indujo al mal a Adán, aunque Adán libremente también pecó, pero inducido por Eva. Al consentimiento le sigue la obra, la ejecución, lo concreto, que es el pecado en su aspecto material o externo, una vez realizado ya, ejecutado. A la obra, una vez que yo lo he hecho una vez, el mal, se sigue el gran peligro de adquirir una costumbre, un mal hábito, porque el hombre es un animal de hábitos, tiende a la satisfacción de sus instintos en lo primero que lo consiguió, o tiende a la repetición, ejecución de los actos. De ahí la gran dificultad que experimenta el drogadicto para salir de la droga porque tiene un mal hábito. De ahí la dificultad que experimenta el joven que ha caído en pecados de lujuria solo o acompañado porque tiene un mal hábito. De ahí la dificultad que experimentan muchas personas para alejarse del pecado a pesar de que están arrepentidos, pero como han contraído malos hábitos, les es difícil quitarlos. Y decía San Francisco de Sales que los malos hábitos vienen a paso de caballo y se van a paso de tortuga, y por eso no son muy difíciles de quitar, y hay que ser perseverantes y constantes y luchar contra ellos. Pero si yo sigo en ese resbaladero hacia el mal de la costumbre, hay el peligro que acabe cayendo también en el desánimo. Uno se desanima, uno pierde la esperanza, se ve en la imposibilidad de poder volver a comenzar, se cree uno en un callejón sin salida, y es que pierde de vista el poder, la gracia santificante y la misericordia de Dios que siempre nos está esperando. Es muy importante que cuidemos, llegados a este punto, que no caigamos en el hecho de machacarle a la persona, insistirle en su culpabilidad, sino que lo que hay que motivarle y moverla a que se acerque al corazón misericordioso de Dios, que está esperando su perdón y su arrepentimiento para que vuelva sobre sus pasos. Del desánimo hay el gran peligro también de que la persona caiga en lo que llamamos también la justificación del pecado. Una vez que he intentado salir y no lo he conseguido, empiezo a justificar en mi interior las acciones malas y negativas que he hecho. Algunos hasta llegan a incluir a Dios. Es que Dios me ha hecho así. Nos pasa como a Adán. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿es que has comido del árbol que te prohibí comer? Y Adán replicó, Señor, es que la mujer que me diste me dio de comer y comí. Le acabó echando la culpa a Dios, Adán, cuando la culpa no la tenía Dios, sino el mismo Adán. A la justificación de mi pecado hay el gran peligro que le siga la jactancia. Como no puedo presumir de hombre bueno, empiezo a presumir de hombre malo. Es decir, como no puedo tener reputación de bueno, empiezo a lucirme. Esos son esas marchas gay que le llaman, esos son